Vez. Hola compañeros y profesor, mi nombre es Carla Pamela Ocampo Pérez, soy del 6HM9 y el día de hoy les vengo a hablar acerca de un personaje muy importante que hasta cierto punto podría ser no tan reconocida, pero que lo merece y que ella es Madame Hahnemann. Para iniciar la exposición me gustaría que nos preguntáramos quién era Madame Hahnemann. Melanie de Herbilly Hahnemann, de 1800 a 1878, fue la segunda esposa del fundador de la homeopatía, Samuel Hahnemann. Tras la muerte de Samuel, ella continuó practicando la homeopatía y aunque enfrentó la oposición de la medicina tradicional y muchos retos más, se convirtió en una figura importante por su trabajo y por defender el legado no solo de su marido, sino de la homeopatía. Pero Melanie enfrentó primeramente algo muy importante en su vida, que fue el juicio en 1847, perdón, cuando fue denunciada por el decano de la Facultad de Medicina de París, Mateo Orfila, quien la acusó del ejercicio ilegal de la medicina y la farmacia. Fue juzgada junto con su colaborador Charles Letier, que era el farmacéutico, quien resultó absuelto. Melanie fue condenada a pagar una multa y las costas del juicio. El motivo era que atendía pacientes y entregaba medicamentos personalmente, lo cual era ilegal sin autorización francesa. Los argumentos que dio la defensa de Melanie fue que recordó que en 1835 ya habían intentado impedir que Samuel Hahnemann ejerciera en Francia. Presentó que Melanie tenía un título de doctora en medicina homeopática de la Academia de Allentown en Estados Unidos. Firmó que asistía a las consultas acompañada por médicos homeópatas franceses como el doctor Croserio y el doctor Delot, y se destacó su competencia y reputación avalada por artistas, militares, literatos y médicos de Europa y Estados Unidos. Pero hubo algo que fue el fallo del tribunal, o que decidí colocarle así, porque fueron trabas que tuvo Melanie que enfrentar. El primero, Francia no reconocía diplomas extranjeros. El segundo es que se declaró probado que Melanie realizaba diagnósticos, dirigía consultas, prescribía y entregaba los medicamentos personalmente. Y el tercero es que sí fue condenada a pagar 100 francos de multa por ejercer medicina y farmacia sin autorización. El contexto histórico es importante porque en el siglo XIX, en Francia, las mujeres no podían estudiar ni obtener títulos oficiales. Bueno, estudiar medicina ni obtener títulos oficiales. La sociedad consideraba que el papel femenino era únicamente doméstico. La primera médica en Estados Unidos, Elizabeth Blackwell, fue en 1849. La primera médica en Francia, Madeleine Bress, en 1875. Pero Melanie ejercía en una época donde legalmente a ninguna mujer o ninguna mujer podía ser médica. Pero los reconocimientos hacia Melanie se hicieron evidentes. Testimonios de confianza profunda de Samuel Hahnemann afirmaron que ella sabía más homeopatía que cualquiera de sus discípulos. Pidió explícitamente que le otorgaran un diploma. También recibió apoyo y admiración de Guillaume Letier, que fue pintor, tutor de Melanie. Louis Jerome Jogier, político influyente que le cedió su apellido, y artistas, músicos, generales y médicos homeópatas de Europa y Estados Unidos. Aquí podemos observar un retrato de Melanie. ¿Y después del juicio qué pasó? Pues Melanie pagó la multa y continuó practicando homeopatía. Tuvo la osadía de repartir tarjetas que decían Madame Hahnemann, doctora en medicina homeopática. Y en 1872 obtuvo permiso oficial para ejercer homeopatía en el departamento del Sena, en París. La importancia histórica de Melanie Hahnemann es que fue la primera mujer considerada doctora en medicina homeopática en Europa y en Estados Unidos. Fue una brillante alumna y heredera intelectual de Samuel Hahnemann. Fue una mujer culta, independiente y exitosa en un siglo que prohibía a las mujeres ejercer medicina. Fue fundadora de la práctica homeopática femenina en Francia. Y bueno, también hay que reconocer que el papel de mujer, sobre todo en el siglo XIX, era algo muy importante porque era lamentable que el hecho de haber nacido mujer fuera un impedimento para poder seguir practicando y estudiar medicina en Francia. Pero afortunadamente ella lo continuó y lo logró. Entonces, por eso quise hacer la presentación acerca de este personaje que es muy importante. Esta es la bibliografía de donde obtuve la información y muchas gracias.